Dice así Nehemías capítulo 8, versos 13 al 18. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, tú que eres tan grande, tan excelso, tan soberano, dispusiste en la eternidad hablarnos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Padre, porque a través de Él podemos conocerte, podemos experimentar en esta vida, comenzar a experimentar lo que es la vida eterna. Y te agradecemos, Padre, por ese hermoso regalo que también viene a la hora de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias por darnos tu palabra, gracias porque a través de ella conocemos tu voluntad, conocemos tu persona, tus perfecciones, tus atributos. Y te queremos rogar esta mañana, una vez más, que tú nos hables, que puedas darnos luz, claridad, que nos alumbres el entendimiento conforme a lo que tu palabra esta mañana nos quiere mostrar. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos sea convenciendo de lo que tú quieres mostrarnos esta mañana. Te ruego que tú seas glorificado por medio de la predicación de tu palabra, que tú uses mi vida como pastor y predicador. Te ruego, Padre, que a pesar de mí, a pesar de mis falencias, de mis debilidades, tú seas glorificado a través de mis labios. Que todo aquello que es ajeno a tu verdad quede afuera, que solo tu nombre sea exaltado una vez más esta mañana en este lugar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento. No sé si alguna vez usted ha hecho el ejercicio de mirar fotos o videos antiguos. Es un hermoso ejercicio que la tecnología nos da la posibilidad de realizar de vez en cuando. Ahora, claramente, al ver el paso del tiempo en nuestras vidas, podemos encontrar cosas que realmente no nos agradan mucho. Por ejemplo, algunos kilitos de más, algunos pelos de menos y cosas por el estilo. Para los que son más pequeños, ¿cierto? A nuestros hijos pueden ver cómo eran cuando eran más pequeños y acostumbrarse un poco a esa imagen que obviamente no está en su retina. La verdad es que gracias a Dios tenemos todos estos aparatos para poder recordar el tiempo pasado y nos permiten capturar momentos que ocurrieron y que realmente no es bueno que los olvidemos, pero tenemos esta facilidad. Ahora bien, en la antigüedad no existían estas cosas. Estos artilugios son cosas de ahora. Por tanto, la forma de recordar los hitos importantes era muy distinta a la que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ahora, sin duda, todos y cada uno de nosotros vamos cambiando al paso del tiempo. Hay eventos en nuestras vidas que preferimos olvidar, producto que algunas cosas nos han ocurrido, nos han producido dolor,
Y obviamente el deseo de nosotros no es volver a recordarlas en oportunidades. Sin embargo, cada cosa que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra vida son cosas que Dios ha permitido con el fin de hacernos estar como estamos el día de hoy. Sabemos que si somos hijos de Dios, todo nos ayuda a bien. Por tanto, independiente que hay cosas que de pronto no queramos recordar, es bueno recordarlas. Quizá vivíamos vidas desordenadas hace mucho tiempo, antes de conocer a Cristo. Quizá cometimos muchos errores, dañamos a muchas personas y claramente no es algo que nos enorgullezca recordar. Sin embargo, es necesario muchas veces mirar en retrospectiva y ver aquellas cosas que han pasado, que han quedado en el pasado. William Shakespeare, este autor famoso, dijo lo siguiente: el pasado simplemente es un prólogo. El pasado, queridos, nos muestra el inicio de lo que somos hoy. No es otra cosa que eso. Nada sería posible sin realmente lo que nos ocurrió de antemano. Ahora, las cosas pasadas y lo que nos está pasando en este momento son nada más que el transcurso a lo que va a ser la eternidad. Porque nosotros sabemos que tenemos en Cristo una esperanza eterna. Tenemos eternidad. Y no estamos, por esa es la razón por la cual no nos arraigamos al pasado, sino que continuamos adelante sabiendo que tenemos un porvenir eterno de la mano de nuestro Dios. Y eso es maravilloso para nosotros. El título del sermón de esta mañana, hermano mío, es Alégrate, estamos de paso. Porque esa es una realidad que nos olvidamos. Hermano, hermana, alégrate. Simplemente estamos de paso. Acabamos de leer este texto donde se habla de un evento que realizan los judíos de aquel entonces a la hora de encontrarse con la palabra de Dios. Y esta era la fiesta de los tabernáculos. Quizás para muchos de ustedes no tienen el conocimiento o no entienden a qué se refiere con la fiesta de los tabernáculos. Por eso, la idea del sermón de hoy es que vamos a responder a dos preguntas básicas. La primera es qué iban a celebrar y la segunda es qué significa esta celebración. Esas son las dos cosas que vamos a estar respondiendo esta mañana en función a este texto. Ahora, de todo esto vamos a concluir lo siguiente, y ustedes saben que esta es la idea central del sermón de hoy. Si usted escucha esto y lo guarda en su corazón, no me escuche, no, sí, escúcheme por favor, pero esto es importante, este es el corazón de lo que vamos a ver hoy. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que esta vida es pasajera y que realmente nuestra esperanza está en la vida venidera. Hermano, esta vida es pasajera nomás. Nuestra esperanza está en la vida que vendrá, en la vida de parte y de lado de nuestro Señor. Ahora, recordemos un poco el contexto en el cual se da esta instancia en la cual acabamos de leer. En primer lugar, dice que la muralla de la reconstrucción, ¿cierto? La reconstrucción de la muralla ya había concluido, había terminado y 5 días después de eso, el pueblo llama a Esdras, quien era un escriba, un sacerdote y escriba, le llama con el propósito de que éste le lea la palabra de Dios. Ellos querían escuchar la ley de Dios. Y hablamos, ¿cierto?, que uno de los pilares principales de un genuino y verdadero avivamiento es cuando las personas tienen hambre de la palabra de Dios. Eso es lo primero. La primera señal de que verdaderamente estamos comenzando a avivarnos espiritualmente es que empezamos a tener un hambre, fíjese bien, por escuchar en primera instancia la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ahora vimos cómo es que el pueblo reconoció la palabra de Dios como una autoridad. Ellos reconocieron que lo que estaba leyendo Esdras y lo que la gente, estos 13 hombres que estaban junto a él, estos 13 levitas, explicaban, era verdaderamente la palabra de Dios que había salido de los labios de Dios. Vimos eso también y vimos cómo es que estos hombres, el pueblo en general, tanto hombres como mujeres, tuvieron un hambre tan intensa por la palabra de Dios que estuvieron 5 horas a plena luz del día escuchando simplemente la palabra de Dios y la explicación de esta. Entonces vemos, ese es el escenario
en el cual se gesta esto. Después, la semana pasada, revisamos algo que ocurrió precisamente en ese momento, que fue que a la hora de encontrarse con la palabra de Dios, estos hombres que nunca habían escuchado la verdad de Dios, se acongojaron en su corazón. ¿Por qué? Porque vieron su vida y vieron cómo, en contraste a su vida, la palabra de Dios exigía ciertas cosas y ellos, durante todo su peregrinaje, desde que habían retornado a la tierra de Judea, habían hecho contrariamente lo que Dios había ordenado. Entonces vemos que la respuesta natural del pueblo judío a la hora de verse confrontados a la palabra de Dios fue dolor en su corazón. Ellos fueron quebrantados porque vieron que no habían cumplido con nada de lo que Dios exigía. Pero Nehemías, cierto, con los demás, hicieron acallar al pueblo y le dijeron, ¿saben qué? Está bien, hay que dolerse por el pecado, pero hoy es un día especial. Hoy es un día de gozo. Y precisamente ese día, el primer día, se celebraba la fiesta de las trompetas, que era una fiesta que Dios había ordenado en la antigüedad con el propósito de que el pueblo se gozara. Esa era la finalidad de la fiesta de las trompetas. Por tanto, Nehemías junto a Esdras y los demás le piden al pueblo que se alegren, porque esa fiesta de las trompetas era un símbolo de lo que después, ellos no tenían idea, pero lo que después iba a significar el retorno del Señor Jesucristo. Como lo vimos y aparece en Tesalonicenses, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios iba a descender. Y eso es la figura de lo que implica la fiesta de las trompetas. Por eso es que el mandato que se hacía junto con la celebración de la fiesta de las trompetas era el gozo y la alegría, porque representaba la venida del Mesías por segunda vez en gloria y majestad. Y eso evidentemente debía ser gozo para su pueblo. Entonces, eso fue lo que ocurrió ese día. Ahora, lo que acabamos de leer ocurre precisamente el día después. Dice, acompáñenme en la lectura, por favor, el versículo 13 de Nehemías capítulo 8, dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Vimos que el día anterior, que correspondía a el día de la fiesta, todo el pueblo se aunó. Todos tuvieron el deseo de ir en búsqueda de este hombre, Esdras, para que le leyera la ley. Sin embargo, el día siguiente, note esto, los que se reunieron fueron los cabezas de familia. Los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los líderes de la nación. No todo el pueblo reunido, sino los líderes de la nación. Entonces vemos que se reúnen. ¿Para qué? Para ser expuestos ante la palabra de Dios nuevamente, porque el deseo del corazón de estos hombres era ser instruidos por Dios y su palabra. Entonces, ahora hay algo importante que nosotros debemos analizar y que nos va a dar mayor entendimiento de lo que estamos viendo acá. La expresión o la frase entender, durante todo el capítulo 8 la hemos visto. Por ejemplo, en el versículo 2 habla de que el pueblo quería entender, en el versículo 3 y también en el versículo 7. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que se utilizan esas palabras, el significado literal de ellas son dos básicamente. Uno era escuchar la palabra de Dios y la otra discernir la palabra de Dios. O sea, el día anterior el propósito de la gente, de todo el pueblo, era escuchar simplemente la voluntad de Dios por medio de su palabra y en segundo lugar discernir, o sea, analizar qué era lo que Dios estaba mandando. Pero la expresión que se emplea aquí, la palabra hebrea que se utiliza aquí, significa otra cosa. Estos líderes no estaban con la misma intención que el día anterior. La intención de ellos, según lo que la palabra empleada aquí, implica buscar sabiduría. O sea, ellos anhelaban recibir de Dios sabiduría por medio de su palabra. Ellos no querían solamente escucharla, ni solamente analizarla, sino querían sacar provecho de ella. Querían adquirir sabiduría por medio de su palabra. Y hermanos, nunca un pueblo, una nación, una iglesia, una familia es más bendecida que cuando aquellos que están a la cabeza de todos estos grupos que hemos hablado
buscan sabiduría de parte de la palabra de Dios. Los líderes de las iglesias deben buscar sabiduría por medio de la palabra de Dios. Los líderes de la familia, los padres, las madres, deben buscar sabiduría por medio de la palabra de Dios. No basta simplemente con escuchar. No basta simplemente con analizar un poco lo que se está leyendo o lo que se está diciendo. Es necesario atesorar la palabra de Dios, sacar el máximo provecho y adquirir sabiduría. No la sabiduría humana, no la que uno puede adquirir leyendo un libro, sino aquella sabiduría que proviene de Dios, la cual, según el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, Dios da sin reproche a aquel que se la pide. Esa es la sabiduría, hermanos míos, que cada uno de aquellos que estamos en liderazgo, ya sea de la iglesia o en la familia o en cualquier área, debemos buscar en la palabra de Dios. Sabiduría. Entonces, esto es muy importante porque es un principio que nos va a ayudar en toda la vida. Si buscamos y nos acercamos a la palabra de Dios para adquirir de ella, para extraer de ella todo lo que necesitamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Mientras que si solamente tenemos el deseo de escuchar y quedarnos ahí, sí, vamos a ser bendecidos, pero esa bendición va a estar limitada. Lo mismo pasa cuando tratamos de analizarla. Nada sacamos con analizar, con hacer exégesis de los pasajes, si en realidad no queremos absorber la sabiduría que viene de parte de Dios por medio de su palabra. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. En Proverbios capítulo 16, versículo 20, la palabra de Dios dice esto. Fíjese bien. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Precisamente esa palabra entendido que se emplea aquí en este pasaje es la misma palabra que se emplea para lo que acabamos de leer que estos líderes querían entender. O sea, los entendidos en la palabra hallan el bien. La bendición, la bondad de parte de Dios la vamos a adquirir siempre y cuando nos dirijamos a su palabra para aprender de ella, para extraer de ella la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo primero. Ahora, vamos a resolver las preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Qué iban a celebrar? ¿Qué es lo que iban a celebrar precisamente? Acompáñenme al versículo 14, por favor. Dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Fíjese aquí, lo que ellos iban a celebrar era la famosa fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las enramadas o la fiesta de las tiendas. Son los nombres que se emplean en la escritura para referirse a esta celebración, la fiesta de los tabernáculos, la enramada o también las tiendas. Ahora, cuando nosotros vemos lo que hicieron estos hombres, viene un principio importante también a nuestras vidas. Fíjense que ellos diligentemente quisieron escudriñar la escritura y a la hora de escudriñar la escritura recordaron algo que habían olvidado. Hermanos, por eso es tan importante que constantemente busquemos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios, que meditemos en ella. ¿Por qué? Porque ella nos va a llevar a nosotros a recordar aquellas cosas que olvidamos. Hermanos, nuestra mente es sumamente frágil. Es sumamente frágil. Aquello que aprendimos un día, al otro día no lo olvidamos. Por eso es necesario constantemente recurrir a la palabra de Dios. Debemos constantemente y diligentemente buscar al Señor por medio de su palabra. Porque cada vez que lo hagamos, nos vamos a recordar algo que sabíamos, pero que habíamos olvidado. Algo que sabíamos que teníamos que hacer, pero probablemente ya no lo estábamos haciendo. Por eso es importante la búsqueda de la palabra de Dios. Estos hombres comenzaron a buscar la palabra de Dios diligentemente y lo primero que hicieron es encontrarse con algo que Dios les había ordenado, pero que ellos no estaban haciendo. Y recordemos que justamente nos encontramos en el mes séptimo. El mes séptimo es considerado el mes séptimo, pero en realidad dentro de la dinámica de los judíos el día de hoy, era el mes séptimo antiguo, porque el año comenzaba con la Pascua. Pero la concepción actual y también la concepción de ese entonces
el mes séptimo era el año nuevo para ellos. Y en ese mes séptimo habían 3 fiestas que se celebraban. Ya lo vimos la semana pasada y lo mencionamos ahora. En primer lugar, la fiesta de las trompetas. En segundo lugar, el día de la expiación, la cual curiosamente este texto de Nehemías no menciona, pero la tercera fiesta que se celebraba en el séptimo mes era la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Y esta se celebraba el día 15 al día 22. Eran 7 días de celebración que concluían con un octavo día solemne en el cual el pueblo se reunía y recordaba la ley. Esa era la gracia de esta celebración en el mes séptimo, desde el día 15 hasta el día 22. Pero el texto aquí nos dice que ellos se encontraban en el día 2. Entonces, ¿qué ocurrió? El primer día celebraron la fiesta de las trompetas, pero al segundo día los líderes fueron, leyeron la palabra de Dios y se encontraron que se les acercaba una festividad importante. Y esta festividad iba a comenzar 2 semanas después, era la fiesta de las enramadas. Ahora, ¿de qué se trata la fiesta de las enramadas? ¿En qué consistía? En Levítico, capítulo 23, versículo 34 al 36, Dios ordena a Israel la institución de esta fiesta. Ponga atención, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Fíjese bien en estos detalles. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿En qué consistía entonces esta fiesta? Esta fiesta tenía un propósito bien específico. Llamaba al pueblo a habitar en tabernáculos, en enramadas. Ya pasó el 18, los chilenos sabemos bien lo que significa una ramada, pero con ramas, pues no lo que vemos hoy, una verdadera ramada. Eso era lo que Dios había instituido como fiesta a su pueblo, que todos los años, el día 15 del mes séptimo, durante 7 días, ellos construyeran tabernáculos con ramas y habitaran en ellos. Esa era la ordenanza, eso era lo que ellos tenían que cumplir, ¿ya? Ahora, en el versículo 40 al 42 de Levítico capítulo 23, se nos cuenta más específicamente este procedimiento de las ramas, de las enramadas. Le voy a dar lectura, fíjese bien, Levítico capítulo 23, verso 40 al 42, dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo haréis. Y aquí viene lo otro. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Esa era la ordenanza. ¿Ya? Entonces, reunirse, cada uno ir a buscar ramas para hacer enramadas y vivir ahí, pernoctar ahí durante 7 días. Ahora, el propósito de esta fiesta era bien claro para los israelitas. Vimos y mencionamos dos cosas importantes que leímos entre medio de estos 2 pasajes. La primera era que ellos no debían hacer ningún trabajo de siervo. ¿Por qué? Porque lo que estaban recordando tenía directamente relación con su pasado de esclavitud. ¿Ya? Y en segundo lugar, dice que todo nacido del pueblo de Israel debía participar en esta fiesta. O sea, era algo para su pueblo que simbolizaba su pasado como esclavos. Eso era lo que implicaba esta fiesta. Recordar que ellos en la antigüedad habían sido esclavos. Precisamente en Levítico capítulo 23, versículo 43, se dice cuál era el propósito de esta fiesta. Fíjese, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto,
yo Jehová vuestro Dios. Entonces, el propósito de juntar ramitas, de armar enramadas y vivir durante 7 días ahí, era recordarles que Dios los había sacado de esclavitud de Egipto. Recordemos que tuvieron ellos 400 años de esclavitud, 430 años en total, 400 años de esclavitud, y luego de eso, Dios los sacó de la esclavitud en Egipto y los mantuvo durante 40 años en el desierto. ¿Cierto? Cuando quisieron carne, Dios le mandó codornices. Cuando quisieron pan, Dios les mandó maná del cielo. Cuando tuvieron sed, Dios les dio agua de la roca. Durante esos 40 años, la ropa no se envejeció ni su calzado se desgastó. Dios les proveyó, Dios les guardó de sus enemigos durante esos 40 años. Y durante esos 40 años ellos vivieron en el desierto en enramadas. Esa es la idea de esta celebración. Recordarles que ellos habían sido esclavos y que a la vez Dios les había sostenido durante todo el tiempo de su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Era un motivo de gozo, claramente. Por eso el gozo es tan importante en esta festividad. Ellos debían estar alegres, debían estar gozosos porque Dios los había liberado de la esclavitud y les había dado sostenimiento durante 40 años en el desierto. Esa era la fiesta que tenían que celebrar, que ellos no habían celebrado, pero que a la hora de confrontarse la palabra de Dios, fueron movidos por Dios a celebrarla. Ahora volvamos a Nehemías en el capítulo 8, versículo 15. Fíjese lo que ocurre luego de esta situación y de enterarse que debían celebrar la festividad de las enramadas. Fíjese lo que dice ahí. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Lo que ellos querían hacer, hermano mío, no era otra cosa que hacer lo que estaba escrito, al pie de la letra. Ese era el anhelo del corazón de este pueblo liderado por estos hombres. Continuamos en el versículo 16. Dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. En todo lugar ellos levantaron estas enramadas para recordar lo que Dios había hecho en su favor. Qué hermosa escena, imaginémosla. Debe haber sido un momento de sumo gozo para todo el pueblo que, recordemos, venía de un proceso de deportación. Ellos habían estado antes de ese momento 70 años cautivos en Babilonia. 70 años cautivos. Y ahora ellos iban a recordar por medio de la fiesta de las enramadas no tan solo la llegada a la tierra prometida cuando salieron en el tiempo de Moisés y de Josué, sino que ahora nuevamente iban a celebrar como un nuevo éxodo, un nuevo retorno a la tierra que Dios le había dado por heredad. Entonces vemos con qué ánimo, con qué gozo el pueblo judío celebra esta festividad. En el versículo 17 dice esto: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Ahora, es necesario que veamos algo específico porque nos puede llevar a la confusión. La verdad es que la Biblia nos dice que el pueblo sí había celebrado la fiesta, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, en el tiempo de Salomón se celebró. Anótelo por ahí, en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 2. Ahí se muestra cómo Salomón celebró la fiesta de los tabernáculos. Y también en el tiempo de Zorobabel, en el primer retorno, casi 90 años antes de la época que estamos hablando, Zorobabel también celebró la fiesta de los tabernáculos. Eso aparece en Esdras capítulo 3, versículo 4, para que lo revisen después. Ahora,
¿Por qué dice que en realidad desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel? Y a lo que se refiere ahí es específicamente al hecho de hacer las enramadas. Eso es lo que ellos no habían hecho. Ellos se juntaban el séptimo mes, hacían convocación, santa convocación, leían la ley, pero lo que ellos no habían hecho era recordar por medio de ese acto y por medio de ese elemento físico visible que con sus sentidos podían palpar lo que Dios había hecho en su favor. Y fíjense lo importante de los símbolos. ¿Por qué? Porque dice que esta celebración de esta fiesta fue muy distinta a todas las anteriores. Desde el tiempo de Josué, que no se vivía una celebración de este tipo. ¿Por qué? Porque tenían todos los elementos. No tan solo se reunieron, no tan solo se alegraron, sino que también obedecieron al pie de la letra lo que Dios decía en función a que debían generar estas enramadas y habitar ahí. Entonces el pueblo se reunía, pero por el hecho de no tener este elemento, digamos, visible, que sus sentidos pudiesen palpar, que pudiesen observar, ellos no sentían el gozo pleno que deberían haber sentido por el hecho de ver esas enramadas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos míos? Que los elementos visibles nos facilitan de alguna forma la comprensión de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en la cena del Señor, los elementos visibles como lo son el pan y el vino, nos dan un sentido de reflexión y de devoción con respecto a la obra de Cristo. Si tan solo decimos recordemos el sacrificio del Señor, la verdad es que lo vamos a recordar, pero tiene otro tenor cuando vemos el símbolo del pan y del vino. Lo mismo pasa con el bautismo. En este caso, el hecho de que ellos construyeron las enramadas los llevó a un gozo que nunca antes se había manifestado. O sea, nunca habían estado tan gozosos en la antigüedad. Y es así que el pueblo estaba tan deseoso de la palabra de Dios que durante los 7 días de la fiesta estuvieron atentos escuchando nuevamente la ley de Dios. Fíjense, aquí hay hartos elementos que podríamos mencionar. Nuevamente el hambre por la palabra de Dios. 7 días escuchando la lectura de la palabra de Dios. Imagínense. Nosotros a veces estamos haciendo alguna otra cosa, no podemos leer y escuchamos, no sé, quizás un sermón o quizás escuchamos la Biblia hablada y la atención se nos va inmediatamente a otra cosa que estamos haciendo. Pero para ellos era tan importante la palabra de Dios que 7 días y el día anterior, 5 horas escuchando la palabra. Qué increíble eso. Dios nos diera esa hambre por su palabra, hermano. La necesitamos. Si verdaderamente queremos hablar de avivamiento, de un despertar espiritual, de una visitación del Espíritu Santo, la verdad es que la única forma en que esto ocurra es que cada uno de nosotros tengamos hambre por la palabra de Dios. Y hambre no tan solo por la palabra, sino por obedecerla. Porque estos hombres se dieron cuenta que no habían celebrado la fiesta y lo primero que hicieron fue comprometerse a hacerla. Y con anticipación de 2 semanas comenzaron a juntar todas las ramas para poder celebrarla. Ahora, hermanos, ¿qué significa esta celebración? Ya vimos básicamente lo que implicaba, pero para los israelitas. Ellos habían estado durante 40 años de peregrinaje en el desierto. Dios les mantuvo, Dios los sostuvo y los guardó en la fragilidad de una enramada. Fíjese, vivir en una choza construida de ramas. ¿Qué cosa más, de qué forma podrían ellos haber estado más vulnerables? Sin embargo, Dios los guardó en esa instancia. Ahora, ¿qué significa, hermanos míos, esa enramada para nosotros? ¿Qué significa esta celebración? Nosotros no estamos el día de hoy ordenados a cumplirla. No tenemos para qué hacer ramadas en nuestras casas. Pero sí tenemos una obligación. Y esa obligación es recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y eso es lo primero, hermanos míos, que debemos hacer. Eso es lo que nos muestra la fiesta de las enramadas. Nos muestra que Dios nos sacó de la esclavitud. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos. De la misma forma que los hebreos estuvieron esclavizados 400 años en Egipto,
De la misma manera nosotros vivimos esclavizados a nuestros pecados antes de conocer al Señor. Por tanto, ese significado es lo mismo para nosotros. Fíjese que nosotros tristemente tenemos la tendencia de mirar el vaso medio vacío. Y hemos visto que cuando hemos creído en Dios, cuando hemos confiado en Él, ¿qué es lo que ha pasado? Dios nos ha respondido una y otra vez. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha salvado. Qué maravilla más grande saber que Dios nos ha salvado, hermano. Sin embargo, nos olvidamos de eso. Sin embargo, nos olvidamos de recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros, sacándonos de la esclavitud. Debemos, queridos, recordar lo que Dios hizo por nosotros. Muchas veces estamos obsesionados en nuestras necesidades actuales y olvidamos lo que el Señor ya hizo a nuestro favor. Somos verdaderamente malagradecidos con Dios. ¿Dónde estaríamos hoy? Es necesario mirar el pasado. Es necesario ver lo que Dios hizo por nosotros. De la misma forma que este pueblo lo hacía a través de esta festividad de las enramadas, nosotros debemos tomar pausa, mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. De ver cómo nos ha salvado, de ver cómo es que Él nos libró y nos ha dado una nueva dirección. Eso, querido hermano, se llama testimonio. Las enramadas eran el testimonio de que ellos habían sido librados de la esclavitud y que Dios les había sostenido. De la misma forma, hermanos míos, para nosotros, la enramada representa nuestro testimonio, el recordar lo que Dios hizo anteriormente por nosotros, ver cómo nos salvó, ver cómo nos sacó del lodo cenagoso, ver cómo nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debemos hacer nosotros y manifestar ese testimonio. Notemos algo. Dice la Escritura ahí que ellos hicieron enramadas en las azoteas, en los terrados, en el templo y en las plazas públicas. O sea, en todo lugar ellos dieron testimonio de lo que Dios había hecho en su favor. La azotea era el lugar donde la familia disfrutaba. Fíjese, el testimonio lo levantaron en su familia. Hermano, da testimonio en tu familia. El segundo elemento que menciona acá era en el terrado. En el terrado era el lugar donde se realizaba la vida social. Hermano, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro entorno social. El tercer elemento que aparece ahí es que construyeron enramadas en el templo. Eso obviamente habla de su vida religiosa. No solo dar testimonio afuera de lo que Dios ha hecho en ti, sino también aquí adentro. Somos edificados cuando vemos los milagros que Dios ha hecho, rescatando, salvando y cambiando a pecadores como nosotros. Y eso es maravilloso. Y también las plazas públicas, ya sea ambas que se mencionan acá, representaba la vida mercantil. O sea, erigieron estos testimonios de lo que Dios había hecho y lo incluyeron en su vida mercantil, donde transaban en su trabajo. Hermano, da testimonio en tu trabajo. Eso es de lo que de alguna forma simboliza las enramadas en estos lugares. Ahora, es necesario que comprendamos que este aspecto de esta festividad de las enramadas representa para nosotros lo que fue nuestro pasado. Y no debemos olvidar. Lo que nos pasó fue por algo. Lo que Dios permitió fue por algo. Eso fue lo que Dios usó para llevarnos al arrepentimiento, para cambiar, para salir de esa esclavitud a la libertad. Por eso es que
Simbólicamente, el profeta Zacarías escribe en Zacarías capítulo 14, versículo 16, que en los postreros tiempos las naciones se volverían a Dios y celebrarían perpetuamente la fiesta de los tabernáculos. Eso no implica que literalmente van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino lo que implica la fiesta de los tabernáculos es el reconocimiento de la antigua vida, el testimonio de una nueva vida y de una promesa de una herencia. Por eso ahí en Zacarías 14, 16 dice, y todos los que sobrevivieren, hablando de una manera profética, dice, sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esa alusión que se hace proféticamente a la fiesta de los tabernáculos no es que literalmente van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino que el elemento, el significado de la fiesta de los tabernáculos va a estar presente. Es decir, ellos también fueron librados de la esclavitud. Nosotros somos gentiles. Nosotros que no estábamos unidos al pacto de Dios y las promesas que Él dio al pueblo de Israel, el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros. Y nosotros también celebramos el día de hoy esta figura de la enramada, del testimonio de lo que Dios hizo con nosotros y ha hecho con nosotros. Ese es el primer elemento que significa la fiesta de las enramadas, nuestra vida pasada. Ahora, el segundo elemento, hermanos míos, es nuestra vida presente. Los tabernáculos también, la fiesta de los tabernáculos también nos muestra nuestra vida presente. Si hemos sido salvados, hay un antes y un después. Cuando ellos entraron en la tierra prometida, a través de la festividad de las enramadas, recordaban que habían sido esclavos y recordaban que Dios los había sacado de la esclavitud y los había mantenido durante 40 años, sostenido para luego entrar a su herencia. En ese mismo sentido, hermanos míos, la fiesta de los tabernáculos, lo que representa para nosotros en nuestra vida presente. No tan solo lo que Dios hizo antes, sino también lo que Dios está haciendo ahora. Estamos en este mundo y Dios nos sostiene. Estamos como los hebreos en las enramadas. Dios nos sostiene, nos da pan, nos da el pan de su palabra, nos libra de nuestros enemigos. La analogía es perfecta, hermano. Por eso es que esta festividad nos muestra el antes y el después. Hermano, ¿tiene el control remoto? ¿Puedes cambiar la que viene después, por favor? ¿Qué ve usted ahí? Una joya. ¿Cierto? Está bonito. Por favor, Juan Luis, cámbiala. Eso es esto. Un Ford F-150. Lo que era, lo que éramos, a lo que vamos a llegar a ser. Eso es lo que representa este hito, este memorial de la fiesta de las enramadas. Para ser así, fuimos así. Por eso debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos siempre llevar ese testimonio en nuestro corazón, porque Dios hace cambios en nuestras vidas. Y eso debemos mantenerlo siempre y recordarlo siempre. Ahora bien, el tabernáculo representa nuestra vida pasada, pero también representa nuestra vida presente. Así lo entendieron los mismos apóstoles. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4. Curiosamente, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro emplean la figura del tabernáculo para decir que el tránsito en esta vida es como el que tenían los hebreos cuando estaban en el desierto morando en esos tabernáculos. 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 4, y veamos el lenguaje que emplea Pablo.
Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos míos, que el día de hoy nosotros estamos en ese tabernáculo. Porque el tabernáculo era el punto medio entre la esclavitud y el cumplimiento de la herencia en la tierra prometida. Por eso Pablo dice, este tabernáculo, Pablo reconoce que la vida presente es la vida en el tabernáculo. Porque nosotros, hermanos míos, estamos de paso. Y el gran problema que muchas veces tenemos es que estamos en esta enramada, estamos en este tabernáculo, pero estamos más preocupados de amoblar este tabernáculo. Estamos enfocados en las cosas de este mundo, cuando en realidad simplemente es un paso. Ellos montaban su tabernáculo, su carpa, su tienda, después la nube se movía y ellos tenían que desarmar todo y volver a armar todo donde la nube posara, o la columna de fuego si era de día o de noche. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Ellos no estaban preocupados por eso. También, paréntesis, es que no hay mucha, orfebrería de parte de los hebreos, porque no tenían tiempo para sentarse, no hay mucha evidencia arqueológica de lo que fue los 40 años que los hebreos tuvieron en el desierto, porque ellos no tenían tiempo para asentarse. Hermanos, nosotros estamos en este tabernáculo también, pero nosotros ¿qué hacemos? Ampliamos el tabernáculo. Nos preocupamos del tabernáculo, de la vida en este mundo. Y olvidamos que el tabernáculo es el punto medio para alcanzar la promesa eterna en la vida venidera. Hermanos, no proveamos para este tabernáculo. Sepamos que lo que tenemos, sí, hagámoslo, sacrifiquémonos, esforcémonos, pero es provisorio esto. Todo esto va a perecer. Ese tabernáculo va a ser desarmado. ¿Por qué? Porque va a llegar un día cuando entremos a nuestra herencia, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. No olvidemos eso. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14, dice esto: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esa expresión ahí es tabernáculo. Él sabía que debía abandonar ese tabernáculo. Eso es lo que representa el tabernáculo, la festividad de los tabernáculos, la vida pasada, la vida presente que es provisoria, pero también, hermanos míos, la vida futura. Tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros. No tenemos que perder el foco sabiendo que esto es provisorio, sabiendo que en cualquier momento nos vamos de aquí. En cualquier momento morimos y nos vamos a la presencia del Señor. Esa debe ser nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la herencia ya viene. La heredad la recibiremos pronto. Esa era la implicancia de la festividad de los tabernáculos. Por eso es que ellos debían celebrarla con sumo gozo. Hermano, nosotros no estamos llamados a buscar ramas, pero sí estamos llamados a recordar la esclavitud que teníamos. Estamos llamados a reconocer que Dios nos sostiene en este tiempo, nos cuida en este tiempo, nos preserva en este tiempo. Y también tenemos que gozarnos por el hecho de que todavía no hemos entrado en nuestra heredad, en esa posesión, en esa tierra que fluye leche y miel, no una tierra física como las que ahora vemos, sino
en la eternidad, no en un lugar delimitado, sino en un cielo nuevo y en una tierra nueva. ¿Hay gozo o no hay gozo? Todo esto es pasajero. Así que alegrémonos. Alegrémonos por lo que Dios hizo en el pasado, por lo que Dios está haciendo ahora y también por lo que Dios nos va a dar, porque esto es pasajero. Estamos de paso. No vivamos como si esta fuera nuestra morada definitiva. Gocémonos, alegrémonos, veamos la palabra de Dios y volvámonos a Dios en obediencia, en temor, en humildad, porque Él, pueblo hebreo, pudo experimentar y vivir en tabernáculos durante esos 40 años solo por una cosa, porque la última noche, antes de salir, en la última plaga, el Cordero Pascual fue sacrificado y los marcos de las puertas fueron teñidas con esa sangre del Cordero. Eso fue lo que les dio libertad. Eso fue lo que les permitió vivir 40 años en el desierto. Y eso fue lo que los hizo entrar a la tierra que Dios les había prometido. Hermanos, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos solamente es por medio de aquel Cordero que fue sacrificado en nuestro lugar hace más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, cargando la culpa de tu pecado y el mío. Gocémonos, alegrémonos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oremos al Señor.